Bueno, pues, este, listos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Una disculpa por el retraso y por el tiempo. Hemos tenido algunos problemas con internet y bueno, pues los tenemos que resolver en el momento. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con el maestro en ciencias José Luis Fernández Vázquez, quien es biólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estudió la maestría en ciencias en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Más tarde trabajó en el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno de la UNAM, el cual se convirtió en el actual Centro de Ciencias Genómicas. Desde hace poco tiempo, más de 10 años, forma parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, y en el andar de su vida académico ha tenido la oportunidad de abordar diferentes aspectos de la ciencia, pero siempre desde el enfoque de la biología molecular. Inducido y motivado por el gran divulgador de la ciencia, Carl Sagan, y su serie de Cosmos en los años 80, pues él se sintió influido para tomar el camino de la ciencia, ahondando en sus misterios, necesidades y preocupaciones. Gusta de coleccionar antigüedades, juguetes y bebidas propias de cada región. Además, es un observador de su entorno, lo cual le lleva a escribir en prosa situaciones cotidianas y cuentos. Y bueno, pues como hobby le gusta la elaboración de pan y pasteles. Así es que, pues bienvenido, José Luis. Hoy nos va a hablar de resistencia bacteriana a antibiótico. Y pues este es tu espacio y muchas gracias. Gracias, Marco, gracias por la presentación bastante extensa. Y bueno, es cierto, me da un gusto a ti que me hayas tomado en cuenta, Lolita, por la sugerencia. Y bueno, pues todo mundo, yo creo que en el andar de nuestras vidas, pues hemos escuchado este problema de lo que es la resistencia, antibióticos en las bacterias, cuando nos hablan de un proceso infeccioso, quizás algo muy coloquial que estamos muy familiarizados con los términos, pero a veces el trasfondo es algo que no está claro. Entonces, bueno, voy a tratar de platicarles un poco al respecto y bueno, pues vamos a lo que nos trae en este momento, que es, hablemos de la resistencia bacteriana a antibióticos. Y bueno, iniciaremos con lo que es las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares, son mucho más complejos que los virus, son diferentes, ¿sí? Las bacterias tienen estructuras que tienen una pared celular rígida que la envuelve al citoplasma, como veremos como estamos viendo en la imagen superior izquierda. Más o menos este es un esquema de la estructura de una bacteria. Está rodeada por una membrana, una pared, puede presentar un flagelo, lo que le permite dar movilidad, algunas fimbrias o pelos que le permiten adherirse a superficies abióticas o a órganos o tejidos. Y bueno, algunos más organilos. Pero aquí, internamente, esta maraña que se está dibujada asemeja lo que es el material genético de la bacteria, el ácido desoxirribonucleico o lo que normalmente conocemos como ADN, ¿sí? Prácticamente voy a hacer una analogía de lo que es, hagan de cuenta los cassettes de música que se escuchaban por ahí de la década de los 80s o 90s del siglo pasado, donde está contenida la música. Ahí está contenido en una bacteria toda la información que integra este microorganismo. Cada una de las pistas o de las canciones en un cassette, en las células son genes. Ahí está codificada, está escrita la información de qué es cada bacteria. Ahora bien, aparte, hay unas moléculas extracromosomales. En total, este es el DNA cromosomal, pero estas pequeñas aquí, que son también pequeñas porciones de información genética independientes del cromosoma, se les conoce como plásmidos, y dentro de eso hay información que a veces es esencial para la bacteria y a veces no, pero puede transferirse entre una bacteria y otra llevando información.
Bien, las estructuras principales que les quiero mostrar son los cocos, de cómo es una bacteria, ¿sí? Cocos son formas redondas, bacilos un poco alargadas o espirilos, ¿sí? Un poco alargadas, zigzagueantes o en forma de boomerang. Y normalmente cuando tenemos un problema infeccioso, pedimos un estudio, casi lo primero que es una gram positiva o una gram negativa. Bueno, en este caso, vamos a diferenciarla estructuralmente. Los gram positivos, lo que es en su porción de la pared, aquí en del lado izquierdo, aquí lo estamos observando, que tiene una gran pared celular y está constituida por algo que se llama peptidoglicano. Mientras que las gram negativas no lo tienen, tienen un espacio periplásmido y una membrana externa. Cuando se hace una tinción de estas bacterias de forma independiente, con azul, cristal violeta, perdón, se hacen lavados, la gram positiva ya no permite la salida del colorante, mientras que las gram negativas. Entonces, dentro de las gram positivas se queda el colorante y cuando lo observamos bajo microscopio, observamos que es de un color violeta, mientras que las gram negativas es un rosado pálido. Entonces, aquí esta es la gran diferencia que más adelante vamos a tocar. Y bueno, en la imagen de abajo lo que observamos es la diferencia en tamaños. Un virus es muchísimo más pequeño que una bacteria, de miles de veces. Y bueno, a su vez, abajo están los átomos y hacia arriba los organismos un poco más complejos. Bien, los antibióticos es otro punto de introductorio. ¿Qué son? La palabra antibiótico proviene del griego anti, que es en contra, más bióticos, que es dado a la vida, en contra de la vida. Es cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infecciosos. La principal categoría de antibióticos son los antibacterianos, que se incluyen los fármacos antipalúdicos, antimicóticos, antivirales y antiprotozoos. Existen diferentes antibióticos en el mercado, ¿sí? Y que se pueden clasificar en muchas formas, mecanismos, familias, modo de acción. Aquí les voy a mostrar en una agrupación a través de su estructura química, las familias que hay, algunas de ellas. Tenemos los betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, glincosamidas, glucopéptidos, quinolonas y tetraciclinas. Y a su vez, del lado derecho, podemos ver los ejemplos de cada una de las familias que existen. Y podemos observar que hay muchos de ellos que en algún momento nos los han recetado por algún problema infeccioso que hayamos tenido. Por ejemplo, la gentamicina, la canamicina, que ya son cosas un poco más fuertes, pero con ciprofloxacina. Todo esto, pues en algún momento hemos tenido contacto con alguno de ellos. Bien, dentro de las clasificaciones, como les comentaba, también se pueden clasificar dentro de su espectro de efectividad, los que son de amplio espectro o limitado. Los de un limitado quiere decir que actúan los antibióticos solo con gram negativos o solo contra gram positivos. Mientras de lo que es amplio espectro puede atacar y ser útil en contra de ambas poblaciones. Por su actividad también se puede hacer agrupaciones como son antibióticos bactericidas o bacteriostáticos. Los bacteriostáticos tienden a detener la duplicidad celular, es decir, no matan directamente al patógeno. Simple y sencillamente detienen su duplicación y con el tiempo envejecen las células y mueren. Mientras que los bactericidas, en el momento que entran en contacto con los patógenos, bueno, con las bacterias, están causando algo. Un ejemplo son las fluoroquinolonas. Cuando el material genético de las bacterias se está replicando, se da la duplicidad celular, también se abren las cadenas del DNA. Cuando se da la apertura de cadenas, las moléculas de fluoroquinolonas se apilan dentro de las cadenas y cuando se juntan las cadenas nuevamente, hay un impedimento estérico, que lo que hace es que ya no se pueden conjuntar las cadenas y impiden procesos de transcripción y replicación, lo cual después trae la muerte de la bacteria. Bien, y bueno, uno se pregunta, pero ¿a qué nivel actúan los antibióticos? ¿En dónde están atacando a la bacteria? Bueno, o con lo que le conocemos como mecanismo de acción. Bueno, pueden atacar a nivel de la pared bacteriana, la permeabilidad de la membrana, a nivel de ribosoma,
afectar el metabolismo de ácidos nucleicos, el metabolismo directo o análogos de ácidos nucleicos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los fármacos que tienen un mecanismo de acción de este. Bien. La resistencia bacteriana, nos comenta la Organización Mundial de la Salud, que la resistencia a los antimicrobianos o farmacoresistencia se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. O bien es la capacidad que tienen las bacterias para evadir los efectos de un agente antimicrobiano, o como nosotros lo comentamos dentro del laboratorio de investigación, es la disminución de la susceptibilidad que presentan las bacterias a los antibióticos. De forma coloquial, efectivamente, las bacterias tienen un escudo que cuando llegan los fármacos, pues no le hace nada. Del lado derecho, en la imagen inferior, podemos ver más o menos cómo se hace un tipo de prueba de susceptibilidad. Son cajas Petri, ¿sí?, que tienen un medio de cultivo como fondo, que es donde se cultiva, y este fondo blanco es un césped de bacterias de la que se quiere determinar la resistencia. Se estría completamente en la caja, se hace un césped homogéneo y se ponen estos pequeños discos. Son pequeñas porciones de discos que están impregnados con antibiótico a una concentración dada. Cada uno de los discos puede ser de un antibiótico distinto e inclusive de familias distintas. Se dejan incubar entre 18 y 24 horas y pasado este tiempo se observa y se miden los halos de inhibición. Se observan alrededor de los sensidiscos, hay como un disco, un halo, que aquí no hay bacteria, es decir, mató a la bacteria y posteriormente está al borde donde crecieron las bacterias. Bien, entre más grande sea el halo de inhibición, quiere decir que mató más a la bacteria. Mientras que una cepa resistente, casi a veces hasta sobre el sensidisco llegan a crecer las bacterias, que quiere decir que son resistentes. Bueno, se hace la lectura de un punto del halo de inhibición hacia el otro, pasando por el centro del sensidisco, se mide con una regla y se compara con unas tablas preestablecidas para determinar si es resistente, sensible o intermedio. Esta es una forma de medir la resistencia. ¿Cuán resistentes y a qué fármaco? Pero bueno, ya hablamos de eso, pero también para que para que obtuviéramos esta muestra, pues la tuvimos que tomar normalmente de un paciente. Y no solamente una infección la podemos obtener del medio ambiente, en casa, en oficina, en cualquier lado. Una infección comunitaria, sino también una infección que podemos adquirir dentro de un centro de salud, a la cual se le llama infecciones asociadas a la atención en la salud. Esto es un gran problema a nivel mundial, porque dentro de los hospitales, si bien es cierto, atienden enfermedades, atienden agentes patógenos, personas con algún agente patógeno, muchas veces estas bacterias pueden permanecer en el nosocomio y posteriormente saltar infectar a otro huésped. Y bueno, esto es lo que se le denomina infecciones asociadas a la atención de la salud, donde tenemos un agente infeccioso, se puede alojar dentro de un reservorio, pasa una puerta de salida, se da un modo de transmisión, entra a un humano al que va a infectar, se vuelve su huésped susceptible y posteriormente puede liberar el agente infeccioso a su vez y se repite el ciclo. Y obviamente podemos tener reservorios, algún material o equipo, por eso hay que tener un cuidado bastante extenso dentro de la clínica, de sanitizar, de cuidar el uso de estetoscopios, el lavado de manos, bueno, en fin, para evitar este tipo de reservorios. Y en muchos casos, detener esto. Y bueno, aquí podemos ver que la puerta de entrada puede ser respiratoria, digestiva, a nivel de piel o de mucosas. Entonces, bueno, por varias vías podemos contraer estos patógenos. Y bueno, la enfermedad infecciosa es la expresión clínica del proceso infeccioso, traduciendo en signos y síntomas tanto el daño causado por el agente infeccioso como el resultado de la inflamación resultante del huésped.
Es decir, no nada más lo que está pasando con el agente infeccioso, sino también nuestro cuerpo que se está defendiendo. Y bueno, de forma general, entra el organismo al cuerpo, hay una adherencia y multiplicación del mismo para que se dé una infección, pueda llegar a un proceso de colonización, una infección latente o subclínica, o bien una enfermedad infecciosa localizada o generalizada. Pero para que llegue aquí, bueno, entra en juego la respuesta inmune del huésped. ¿Qué tanto hace frente a esta invasión? Y por otra parte, la bacteria desarrolla o hace uso de sus factores de virulencia, patógenos pirparios, patógenos oportunistas. Muchas veces nos llegamos a infectar hasta con flora comensal, que no es patógena, que forma parte a veces de nuestra microbiota. Y bueno, pasando, cuando se pasa ya cuando nos piden los médicos unos exámenes de laboratorios, ¿qué vía se lleva? Bueno, toman la muestra y se manda a valoración. Hay una forma, un diagnóstico convencional donde se toma la muestra, se hace un cultivo, el cual posteriormente se identifica para ponerle nombre, cómo se llama, y saber a qué resiste, lo que es el antibiograma. Y por otro lado están los diagnósticos rápidos, que muchas veces no son tan rápidos, obviamente. Se hace la identificación directa del patógeno, se puede visualizar a través de microscopio, por tinciones, una observación directa, o bien detección de componentes como antígenos, por una prueba ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. La detección de ácidos nucleicos, o bien detección de productos como son toxinas, o bien ya si es algo más detallado, unas mutaciones a través de secuenciar parte del material genético. Y bueno, en el esquema de abajo tenemos que la muestra de la colonia bacteriana, se extrae su material genético, se hace una amplificación del mismo a través de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y posteriormente se hace la secuenciación, a veces de la porción de un gen, y ya ahorita ya se puede hacer porque los costos y los tiempos han favorecido bastante, a veces hasta la secuenciación del genoma completo. Pero bueno, aquí sí se necesita el cultivo de la bacteria para llegar hasta este punto. Entonces, bueno, eso son la manera desde cómo llega el organismo o el microorganismo al cuerpo, qué pasa en el laboratorio de análisis clínicos y qué puede pasar o qué es muchas veces que llega a suceder en un laboratorio de investigación. Y bueno, dentro de las enfermedades que causan las bacterias, bueno, aquí están agrupadas en gram negativas y gram positivas. Y bueno, tenemos Escherichia coli, que bueno, es de las bacterias que más comúnmente llegamos a escuchar, que pueden llegar a producir gastroenteritis, infecciones urinarias y meningitis, entre otras. Y bueno, tenemos a salmonelas, a shigelas, que nos pueden dar procesos infecciosos a nivel intestinal, o también tenemos a las gram positivas, que tenemos los estafilococos, los estreptococos. Por ejemplo, los estreptococos pneumoniae o piógenes, bueno, nos pueden dar problemas infecciosos a nivel de vía respiratoria. Entonces, bueno, podríamos tener una lista muy larga, tanto de patógenos como de enfermedades que nos producen estos agentes. Y bueno, de este lado, las vías por las cuales podríamos llegar a infectarnos de estos patógenos. Y por otro lado, tenemos enfermedades causadas por virus. La plática no versa sobre, no quiero abordar los virus, ya que es otro reino muy distinto. Sin embargo, la gente muchas veces dice, oye, me dio una gripe. Ok, sí, es cierto, tienes un cuadro pues, de una gripe. Sin embargo, el tomar antibióticos para una gripe, un resfriado común, no es adecuado porque no son los antibióticos indicados para matar o para más bien para eliminar el virus, ¿sí? Entonces, no están hechos para eso. Los virus de DNA, ¿sí? Como lo mencionan, dentro están constituidos por ácido desoxirribonucleico. Aquí en la parte superior derecha vemos más o menos una
una caricatura de las diferentes formas de virus que hay y en los cuales de manera interna tienen el material genético y por la parte de afuera está recubierta por una cápsula de proteína, ¿sí? Mientras que otros tienen ácido ribonucleico. El DNA son dos cadenas unidas, mientras que el ácido ribonucleico es nada más una cadena. Este tiene adenina, timina, citosina y guanina, y en el tipo del RNA, en la timina se cambia por el uracilo. Y bueno, ¿también los virus causan enfermedades? Sí, inclusive pueden causar sintomatología muy similar a una sintomatología causada por una bacteria, como por ejemplo el herpes simple 1 puede dar una infección neonatal, infecciones diseminadas, o los adenovirus pueden producir una faringitis, la cual también puede producir una bacteria. Y por ejemplo, los virus de ARNA pueden darnos gastroenteritis, podemos presentar fiebres hemorrágicas, infecciones de las vías respiratorias altas. Esto es muy común porque gran cantidad de las infecciones de vías respiratorias no son causantes de bacterias. Entonces, los virus no son lo mismo que las bacterias y el uso de antibióticos no sirve para este tipo de moléculas. Bien. Se pueden clasificar las cepas, las bacterias patógenas con diferentes perfiles de resistencia a antibióticos. Los centros, el CDC de Estados Unidos y el SDC de Europa, lo que hicieron es una unificación de términos para clasificar qué tanta resistencia presentan las bacterias y nos brindan tres categorías principales: los multidrogoresistentes, los extremodrogoresistentes y los pandrogoresistentes. Los MDR, la bacteria resistente a uno o dos antibióticos de tres familias diferentes. Sin embargo, los extremodrogoresistentes, la bacteria es solo sensible a uno o dos antibióticos de cualquier familia y resistente al resto del antibiograma. Desafortunadamente, los pandrogoresistentes, la bacteria es resistente a todos los antibióticos que se han probado. ¿Existe esto en la vida real? Sí, desgraciadamente sí. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha mencionado en el 2017 listas de prioridad crítica, alta y media de diferentes patógenos. En primer orden tenemos a Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y grupos de enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos. Para muchas gram negativas, la familia de carbapenemes son la última elección de antibióticos contra estos patógenos. Es por ello que están en la prioridad 1 y Pseudomonas es bastante difícil de quitar y bastante difícil de erradicar. Para el caso de prioridad alta tenemos Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, meticilino resistente o vancomicino, intermedio resistente, los Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y Neisseria gonorrhoeae, que tienen resistente a diferentes familias, pero pues también el perfil está limitado. Por ejemplo, a los que son vancomicina resistentes, pues realmente el problema es bastante grave. Y en la prioridad media tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Shigella. Aquí tal vez no sean menos importantes, pero bueno, todavía tenemos quizás una batería de antibióticos que podemos usar en ellos, pero por la presencia, el número de presencia de patógenos en la clínica, pues también en la prioridad es de tomarse en cuenta. A su vez también han agrupado dentro del grupo ESCAPE a bacterias que están causando problemas en la población y se le ha llamado el grupo ESCAPE, donde están integrados por Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y especies de Enterobacter. ¿Sí? Y estas ESCAPE están asociadas o son causantes de infección asociada a la atención de la salud y normalmente, ¿sí?, presentan altos niveles de resistencia a diferentes fármacos, no nada más a una familia, sino muchas veces a más de una y diversas familias. Es de ahí que la gran importancia.
Y bueno, si ponemos esto en contexto a nivel mundial, en el 2010 y en el 2007 se hizo una proyección en el año 2050, más o menos habrán 10 millones de muertes asociadas a bacterias con resistencia a antibióticos. La mayoría se van a concentrar en Asia y en África, quizás en el continente asiático por la cantidad de personas que están ahí, y en el continente africano probablemente por los servicios de salud limitados que tengan. Norteamérica y Sudamérica, bueno, tal vez no tengamos los niveles, pero obviamente somos y seremos partícipes de esta proyección, lo cual pues en la actualidad ya lo estamos viviendo. ¿Pero qué hay en México? Bien, dentro de la Facultad de Medicina se está haciendo el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, en el cual en este informe han colaborado 14 instituciones hasta el 2017. Se informan resultados de una población de más de 100,000 egresos hospitalarios en más de 3,000 camas que puedan ser monitoreadas y en los cuales analizaron 11,900 aislamientos bacterianos. Esto hasta el 2017. Obviamente ahorita no dudo que tengan más casos, más bacterias, pero bueno, hasta ahorita lo que han reportado. Y bueno, como comentaba, integran 14 hospitales en diferentes partes del mundo, de la República Mexicana. Y bueno, aquí en el mapita podemos observarles. Varios son de la Ciudad de México, algunos de Durango, Guadalajara, León, Monterrey y Estado de México. Son hospitales de tercer nivel algunos. Y bueno, dentro de ellos, los aislamientos gram negativos a partir de hemocultivos se observan. Encuentran E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae y Abomani, Pseudomonas aeruginosa. Si recordarán, algunos de ellos entran dentro del grupo escape. Estos. E. coli, que normalmente es el patógeno que encontramos casi en todos lados. ¿Sí? Y bueno, vean los porcentajes de patógenos que estamos encontrando. Nos preocupa Acinetobacter baumannii, obviamente. Pseudomonas aeruginosa, pues sí, obviamente es un problema. Perdón. Y por otro lado, pues qué tan resistentes son. Y podemos observar que dentro de los aislamientos, los porcentajes de resistencia, bueno, ampicilina, pues prácticamente todo ya es resistente a ampicilina. Sin embargo, en algunos casos para ciprofloxacina, una fluoroquinolona, los porcentajes pues son 6, en algunos casos para Klebsiella pneumoniae 38%, Enterobacter cloacae del 9%. ¿sí? Ceftazidima también pues es algo de lo que también se encuentran altos niveles de resistencia. Y en el caso de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, los porcentajes de resistencia también son altos. Y aquí vamos a observar a meropenem, que tenemos un 67% en Abomani y un 33% en Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Que son antibióticos prácticamente de última elección y sin embargo los niveles de resistencia que se están encontrando son bastante altos. Por otro lado, revisando la literatura, hay un trabajo muy grande y de reconocerse, una instantánea de resistencia antimicrobiana en México, de 47 centros de 20 estados durante un periodo de 6 meses, que incluyeron 22,943 cepas, y los aislamientos se colectaron del 1 de enero al 30 de junio del 2018, ¿sí? Y bueno, aquí nada más es para ejemplificar los lugares que participaron, que fueron de Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, que fue el Hospital del Niño Morelense, y bueno, Tamaulipas, Michoacán, y bueno, prácticamente casi de toda la República. Entonces, nada más para ejemplificar, y ellos encontraron diversos microorganismos con perfiles de MDR, XDR y posibles pandrogoresistentes. Y aquí, de nueva cuenta, están agrupándose algunas bacterias del grupo escape, donde
La multidrogoresistencia está bastante elevado, por ejemplo, para Acinetobacter baumannii, 53% es muy alto, pero también es un probable pandrogoresistente de un 38%, es bastante elevado, ¿sí? Y Pseudomonas aeruginosa, pues bueno, también ya está teniendo valores y se están teniendo perfiles de multidrogoresistentes y posibles pandrogoresistentes. Porque posibles, obviamente, supongo yo que todavía está en proceso de verificación para que realmente se pueda sentar como completamente verificado, ya que a veces los paneles que se llegan a utilizar para el estudio no son completos en todos los centros. Y bueno, a nivel global, por ejemplo, los porcentajes de resistencia por país en infecciones del tracto urinario, pues México está dentro de los primeros lugares, ya que nos gusta estar entre los primeros lugares, pero no nuestras gráficas. Y obviamente, pues México estamos dentro de los que más infecciones en vías urinarias tenemos, ¿sí? Y este es trabajo, esta transparencia que les muestro, es algo que hacemos dentro del laboratorio, ¿sí? Se trabajaron con 3 hospitales de la República Mexicana, que fue el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, que es del ISSSTE, y el Hospital General de México en la unidad de pediatría. Se analizaron 252 aislamientos nada más de Acinetobacter baumannii de infecciones nosocomiales o infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Y en ellos encontramos, vean ustedes del panel del lado derecho, los genes de resistencia a diferentes familias, ¿sí? Pero algo muy curioso, por ejemplo, esta HA y esta IBA, uno está en el Hospital Civil de Guadalajara y otro en el Hospital General de México, en la unidad de pediatría. Es la misma cepa. La misma cepa que estuvo en el civil, en Guadalajara, se presentó tiempo después en el Hospital General de México. Otro caso fue en el Hospital Civil de Guadalajara, una cepa se compartió con el ISSSTE de Zaragoza. Entonces las bacterias no son iguales todas, pero tampoco son diferentes todas. Y muchas veces en las que son iguales se pueden encontrar en diferentes centros de salud. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si ustedes observan esta imagen más oscura como con barritas color blanco, bueno, es la digestión, el corte del material genético que se corta, nosotros lo conocemos con enzima de restricción. Cada cierta secuencia que encuentra esta proteína corta el DNA y va generando miles o bueno, cientos de banditas, de fragmentos pequeños, los cuales los que tienen el mismo perfil, bueno, se ubican que son la misma clona, mientras que a mayor número de diferencias, obviamente, aunque son de la misma género y especie, son clonas distintas, o sea que no son lo mismo, no son la misma clona. Entonces, bueno, aquí observamos las diferentes clonas que se encontraron, pero en algunas de ellas identificamos la misma clona en diferentes hospitales, y no de una misma ciudad, sino de diferentes ciudades. Pero bueno, ya nos preocupamos con la resistencia, pero ¿por qué son resistentes a las bacterias? ¿Qué les da esta ventaja? Bueno, tenemos lo que son los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos, que son 4, principalmente modificación química o hidrólisis del antibiótico, modificación del sitio blanco de la bacteria, modificación de la permeabilidad de la membrana bacteriana o la expulsión del antibiótico. Bueno, aquí tenemos una imagen de más o menos lo que es una bacteria. Internamente tiene plásmidos que muchas veces llevan genes de resistencia, pero por otro lado, por ejemplo, ese es un mecanismo de resistencia, pero por aquí tenemos la pérdida de porinas, o es decir, de proteínas que permiten internalizar ciertas moléculas, de entre ellos los antibióticos. Si no hay porinas, no hay una puerta de acceso y obviamente el antibiótico se va. Eso es un cambio que la bacteria está haciendo
para que el antibiótico no entre, y si no entra, pues muchas veces no es activo. En otros casos, así como entra, otros lo sobresacan, así lo reciben, se internaliza y ¡plum!, lo sacan al exterior. Entonces ya no cumple su función porque una sobreexpresión de bomba de flujo. Hay modificaciones de los antibióticos para que ya no sean activos cuando están dentro de la célula, ¿sí? Mutaciones dentro de la quinasa, como las quinolonas, están modificando a nivel de ribosomas, o mutaciones en los lipopolisacáridos que ya no pueden evadir también hasta el sistema inmune. Entonces, toda esta gama de modificaciones que hace la bacteria es lo que le permite ser resistente a los antibióticos. Pero ¿cómo se adquiere esta resistencia? Bueno, hay resistencia intrínseca que es propia de cada microorganismo y se desarrolla a través del tiempo. Tienen miles de años las bacterias, más de millones de años, que bueno, en su proceso evolutivo han ido acumulando cambios en su material genético que les permite una ventaja adaptativa y que se va transfiriendo por generación. Pero otra es que se va adaptando a los cambios también genéticos inducidos del ambiente, que incluyen la conversión de un ciclo de vida planctónico a un ciclo de vida de biopelícula, y son de transferencia vertical que se hereda a la progenie. Y tenemos la resistencia adquirida, que es la transferencia horizontal o elevadas tasas de mutación. Es decir, o bien pueden recibir material de otra fuente, o bien su material genético interno está modificándose, ¿sí? Obviamente, entre ellas pueden traslaparse, porque, bueno, una vez que se fijó una mutación, pues puede heredarse a la progenie y con el paso del tiempo puede ser intrínseca, sí, nada más que obviamente el periodo de tiempo nosotros muchas veces no lo podemos ver. En la resistencia intrínseca hay un ejemplo muy bonito, un trabajo que publicaron, donde dicen, si producen agentes bacterianos, las bacterias deben de ser resistentes a ellos, y eso es cierto, sí, porque si produzco un metabolito que el humano lo puede utilizar como antibiótico, pues también podría matarme, pero entonces debo de ser resistente. Y ellos hacen el análisis de 1000 cepas de actinomicetos al azar y ven la cantidad de cepas que son sensibles a vancomicina, pero hay muchos, de entre ellos 38, que son resistentes a vancomicinas. Y dentro de esos, hay uno que puede producir un glicopéptido bacteriano que puede ser de la familia de la vancomicina. Entonces, pues bueno, internamente esta bacteria en su proceso evolutivo, no sabemos cuántos millones de años o si la desarrolló ayer, esa colonia en particular, pero ya tiene una resistencia y estos actinomicetos fueron tomados de un medio ambiente. Por otro lado, tenemos la resistencia adaptativa, que se va dando a través de una presión de selección, en este caso, como son los antibióticos, el uso de estos en la clínica. Y bueno, aquí tenemos que una cepa wild type, el fenotipo silvestre, la bacteria está siendo cultivada a diferentes concentraciones, cada vez crecientes de antibiótico. Y a su vez, en cada generación, bueno, en cada pasen de cultivos diarios, van tomando muestras de ellas y secuencian su genoma completo. Y observan que de una cepa silvestre o wild type pasa primero a ser tolerante. Está alterando su metabolismo, algunas cepas son de menor crecimiento, algunas prenden o encienden algunas maquinarias o hacen biopelícula, pero todavía no se está fijando una mutación, un cambio que le confiera un fenotipo de resistencia. Posteriormente, de tolerante pasa entre tolerante y resistente, y vean cómo la resistencia aumenta, es decir, ¿cuánto aguanta más de antibiótico? Pues aguanta todavía más. Mientras que posteriormente ya se fija como tal la mutación, se convierte en un mecanismo de resistencia ya y la resistencia baja. ¿Por qué saben esto? Porque después de los diferentes pasos que se observaron, encontraron mutaciones
en algunas de estas cepas, ¿sí? Y si se dan cuenta a qué nivel están cayendo las mutaciones y lo que son y lo que están haciendo, por lo cual algunas nos dan un fenotipo de tolerancia, mientras que en otros nos dan un fenotipo de resistencia. Este trabajo es muy bonito ya que bajo una presión de selección, una condición de estrés, la bacteria está cambiando a ser tolerante o bien resistente. Y bueno, por otro lado está la resistencia adquirida, que es cómo toman DNA exógeno. Puede ser a través de un fago, que en este caso se le llama transducción. Un fago lleva un material genético, lo inyecta a la bacteria, hay replicación del material genético, se empaca en estas figuras de hexágonos, posteriormente viene la lisis del fago y nuevamente puede a su vez infectar a otras células. Por otro lado, está la transformación, porciones de DNA que pueden ser introducidas por una bacteria y ese material genético puede fijarse en la bacteria transformante, ¿sí? O el proceso esto normalmente se da por plasma, o la conjugación, que son dos bacterias, como tenemos aquí una bacteria con otra, y una de ellas lleva un plásmido conjugativo, que normalmente son de 20, 30 kilobases en adelante, o 20.000 a 30.000 pares de bases, ¿sí? Se ponen en contacto las bacterias entre ellas, tienen intimidad, aunque no lo crean, sí tienen intimidad, y las cepas resistentes, sale la bacteria que ya llevaba el plásmido, más la otra, ¿sí? Que tuvo la capacidad de aceptar el plásmido conjugativo. Y si este plásmido lleva gen de resistencia, obviamente está adquiriendo el gen de él o los genes de resistencia. Y este es muy bonito, es un trabajo que hice el año pasado, que publicamos dentro del laboratorio. En la figura del lado izquierdo son cepas de Klebsiella pneumoniae, en el lado derecho Enterobacter cloacae. Y bueno, voy a comentarles esta figura obscura. Aquí es como nosotros vemos el DNA. Esta manchita, lo que es E. coli J532, es una cepa que no tiene plásmido. Se ve mejor aquí en el panel B. Estas manchitas blancas, estas bandas, quiere decir que son megaplásmidos, unidades genéticas independientes autónomas que están también dentro de la bacteria. Y aquí observen, este es de 67.000 pares de bases, 86.000, 101.000, 145 y otra por acá que apenas se alcanza a ver de 195.000 pares de bases. Y algunas cepas presentan más de un plásmido, inclusive algunas hay 3. Ahora bien, en este caso de Klebsiella pneumoniae, se pone a conjugar con E. coli y observamos que uno de esos dos plásmidos lo recibió la transconjugante, que es una coli que se le pasó el plásmido de Klebsiella pneumoniae. Curiosamente, nosotros sabemos, lo que andamos buscando es que si un gen de resistencia como es el NDM1, que confiere resistencia a carbapenemes, lo amplificamos mediante una reacción en cadena de la polimerasa, lo marcamos y este material genético, todo este gel, lo transferimos a una membrana de nylon y hacemos una hibridación y obviamente el gen de resistencia se va a pegar donde tiene homología y observamos y aquí discernimos que de los dos plásmidos que de Klebsiella pneumoniae, ¿cuál de los dos se pasó a E. coli? Y además, este gen lleva la resistencia. Fue a través de un proceso de conjugación. Pusimos dos cepas, una con plásmido y otra sin plásmido, y la resultante fue la coli, que recibió el plásmido de Klebsiella, y que a su vez lleva un gen de resistencia. Y aquí podemos ver las diferentes cepas de Klebsiella y de Enterobacter cloacae, las fechas que fueron tomadas, la cantidad de plásmidos que contienen cada una de ellas y a su vez los plásmidos que fueron capaces de conjugarse, de pasarse a otra cepa y los tamaños. Y si observan en Klebsiella pneumoniae tenemos un plásmido de 101 kilopares de bases y en Enterobacter cloacae también de 101.
por tamaño podemos inferir que pueda ser el mismo plásmido. Hasta no tener la secuencia completa de ambos, no podemos decir que es idéntico, pero sí es similar. Entonces, esto recientemente fue un trabajo que publicamos y recientemente pudimos observar cómo se da el proceso de transferencia de material genético y principalmente de un gen NDM1 que rinde resistencia a todos los carbapenemes excepto Monobactam. Y bueno, así como se transfieren los plásmidos, no son todos los plásmidos iguales. Hay diferentes tamaños y diferentes organización genética. Como les decía en la primera transparencia, el material genético, hagan de cuenta que es un cassette de música, que cada pista es un gen, pero muchas veces el orden de las canciones es distinto, pero comparten genes de resistencia en todos ellos que al final de cuentas le van a dar una ventaja al patógeno que es la resistencia. También hay islas de patogenicidad más grandes que estas de 63,000 pares de bases, donde tenemos genes también de resistencia, ¿sí? Por aquí se me perdió. Y ahorita se los digo. BLATEM1, ¿sí? Que nos refiere resistencia a beta-lactam. Por otro lado, tenemos adquisición de genes de resistencia mediada por integrones, que tenemos secuencias conservadas a los extremos de las regiones y que a su vez pueden pasar o arreglarse tanto dentro de la bacteria como en otras bacterias. Pero bueno, ya hablamos de la resistencia, cómo puede pasar, cómo está organizada, pero hay que ver que no toda la resistencia se está adquiriendo, sino que a través del tiempo las bacterias han adquirido una batería, un abanico de genes, dentro de los cuales están en algunos casos genes de resistencia. Para esto existe el manual del CLSI, que en Estados Unidos, o el EUCAS, para el caso de Europa, que son dos instituciones donde prueban diferentes fármacos en diferentes patógenos y nos dan las directrices o los puntos de corte para considerar un patógeno si es resistente, sensible o intermedio, y nos sugieren o nos dictan cómo hacer las pruebas de susceptibilidad. Y dentro de este manual, al menos para el del CLSI, que es el que normalmente tenemos más acceso, cada año se está actualizando y en él podemos ver que hay resistencia intrínseca de los patógenos. Y podemos ver que, por ejemplo, Enterobacter aureogenes es resistente a ampicilina, amoxicilina con clavulani, compicilina sulbactam y a diferentes. Entonces, aquí hay que revisar los cuadros de antibiogramas que se piden en la clínica. Esto lo sabemos a nivel de investigación, pero debería de repercutir también a nivel clínico para que las terapias de antimicrobianos sean reconsideradas, porque no le den a Klebsiella pneumoniae ampicilina, porque no le va a hacer nada. Y la mayoría de muchos de los patógenos, no la mayoría, muchos, lo estamos viendo aquí, tienen resistencia intrínseca a ampicilina. Por ejemplo, los que nos atañen bastante, Acinetobacter baumannii, es resistente a diferentes combinaciones y fármacos. No se diga Burkholderia cenocepacia o Stenotrophomonas maltophilia. Casi a todo son resistentes, pero de forma natural. Es decir, desde hace mucho tiempo, quizás millones de años, estos patógenos son resistentes. Bien. Y bueno, también pasa con cepas gram positivas. Esa Proficus, o aquí abajo tenemos a otros Enterobacter fecalis y Streptococcus faecium. Vean a qué son resistentes de forma intrínseca. Entonces, el uso de estas terapias, con estos fármacos, puede no ser exitosa, porque ya los patógenos, por naturaleza, son resistentes. Pero bueno, ¿cómo ha aparecido la resistencia bacteriana a través del tiempo? Bueno, la eficacia de los antibióticos cada vez es menor, desde que surgen los antibióticos o se descubren
hasta que se da el proceso de resistencia. A veces pasa poco tiempo, a veces mucho, y en cada vez la resistencia está en creciente sintonía. Los Staphylococcus aureus metilo resistente en el 85 estaban muy poco, pero para 1997 ya era bastante importante. Lo mismo pasa para las fluoroquinolonas resistentes o los vancomicinas resistentes. Cada vez está a la. Entonces es un problema bastante. Y la presencia de patógenos en el mundo, pues es bastante. Está en todo el planeta. Y aquí presento a los Staphylococcus aureus meticilino resistentes o E. coli, productor de beta-lactamasas de espectro extendido o del tipo KPC. Estos tres tipos son altamente resistentes a diferentes fármacos y en este caso las KPC son resistentes a carbapenems. Y vean, KPC, ahí, bueno, este estudio fue en el 2012, me parece, por ahí así, 2013, pero, por ejemplo, los Staphylococcus aureus meticilino resistentes están por todo el mundo, los productores de beta-lactamasa de espectro extendido también están. Entonces, es un problema. Las KPC, hay un poco de reportes, pero sí ya también hay KPC en nuestra república. Y bueno, aquí es la resistencia bacteriana, es un proceso que inducimos con el uso inadecuado de los antibióticos o es parte de un proceso natural. Bueno, si les comento que el 80% de los antibióticos proviene del gen Streptomyces, siendo los actinomycetos los más importantes, bueno, es por eso que la resistencia existe, porque, pues, ¿de dónde vienen los antibióticos? Pues de algunas bacterias en particular. Y entonces, pues bueno, nosotros contribuimos a que se den las tasas elevadas de resistencia, sí, por malas prescripciones, por mal uso de antibióticos también por parte del paciente. Pero las bacterias también de forma natural son resistentes, como veíamos en el manual del EUCAS o del CLCI, ¿sí? Y aquí un par de trabajos donde se observa muestreo del resistoma a antibióticos. De 480 muestras de suelo, se extrajeron los patógenos, se crecieron en diferentes, y bueno, se observó, perdón, el metagenoma y se observaron genes involucrados en resistencia a antibióticos. Y vean, de bacterias aisladas del suelo, ya se están encontrando genes involucrados en la resistencia. Por otro lado, en otro trabajo, ¿sí? Aquí están también mostrando el suelo, ven los diferentes géneros de bacterias que están encontrando y los valores de los aislamientos resistentes. Y vean, son bastante altos. Entonces, la resistencia es algo que de manera natural existe y que desafortunadamente el ser humano pues estamos incrementando. Un costo-beneficio, pues sí. Digo, a nadie nos gusta sentirnos mal o menos que algún familiar, algún amigo, algún pariente pues llega a un proceso infeccioso y pueda perder la vida. Pero bueno, no vamos a satanizar la resistencia, ya que también es un proceso pues natural de las bacterias. Pero los antibióticos no se usan solo para el consumo humano. En la granja, en los animales domésticos, en los animales para alimentación, también se usan bastante. Y vean ustedes, el consumo de antibióticos en diferentes sectores. Por ejemplo, en Estados Unidos, para la ganadería, anualmente se usan más de 13 toneladas de antibióticos. Para humanos, casi 3, para mascotas, para cosechas y en acuacultura. Entonces, estamos bombardeados por el uso de antibióticos indiscriminados por todos lados, no solo en la clínica, sino también en diferentes sectores. Y recordemos que pues a las bacterias también les gusta viajar. Las bacterias, si vamos a un bioma diferente al que estamos acostumbrados, tanto podemos llevar como podemos traer. Y hay gente que se moviliza a través de refugiados que piden asilo, viajantes, estudiantes, turistas, miles de movilidades tenemos, o millones al día.
que a veces podemos tomar un avión el día de hoy y mañana amanecemos del otro lado del mundo. Todo eso nos permite llevar y traer, lo cual agrava el proceso en que no sea localizada una infección, sí, de un sitio, sino pues sea de bastantes a nivel global. Bien, por otro lado, la resistencia a antimicrobianos representa un aspecto natural de evolución bacteriana. El registro fósil indica que las primeras células bacterianas surgieron hace unos 3.500 millones de años. El Homo habilis, el primer homínido aparecer en la Tierra, más o menos se calcula hace 2.5 millones de años. Y la aparición de humanos modernos se calcula en 140.000 años. Ustedes vean, ¿quién apareció primero? Pues las bacterias, ¿sí? Y ya sea por las dos teorías normalmente que se consideran de evolución, en la primera que propuso Lamarck, donde la evolución está dada por cambios fenotípicos y genotípicos a lo largo del tiempo, generados por variaciones ambientales, como los ejemplos que veíamos hace unos momentos, o por la teoría darwinista, donde los cambios al azar que proporcionan características da ventaja a ciertos organismos. Dependiendo si es de manera natural en las bacterias en sus poblaciones o en sus biomas, como en el uso de indiscriminado de antibióticos dentro de la clínica para atacar las infecciones en humanos, en ambos está presente procesos evolutivos y que han subsistido a lo largo pues, de que las bacterias son bacterias. Y bueno, como conclusiones, quería dar unas conclusiones y tomé esto que me pareció interesante de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en que viva. La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. Cada vez es mayor el número de infecciones, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis, cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. Y la resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad. Y personalmente, mi comentario final es que sin duda la resistencia bacteriana a antibióticos es un problema de salud pública a nivel mundial, que no solo debe de abordarse desde el punto de vista antropocéntrico, sino como un proceso biológico natural que estos microorganismos desarrollan y tiene un impacto en la salud del ser humano. Si favorecemos malas prácticas del uso de los antimicrobianos, en el futuro nos enfrentaremos a un escenario cada vez más lamentable. Bien, pues gracias. Eso es lo que tenía preparado para charlar. No sé si tengan dudas, tengamos tiempo. Dudas, comentarios, invitaciones. Bueno, pues adelante, Marco. Pues muchas gracias. Déjame apagar esto. Muchas gracias por tu presentación, por tu plática. Muy, muy interesante. Y ahorita te pregunto algo, pero vamos a dar oportunidad a que alguien nos pregunte algo de por aquí. Así es que iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro. Hola, yo te quisiera preguntar algo. Sí, Abril, bienvenida. ¿Cómo se podría diseñar un experimento casero para ver bacteriostático, para ver si las bacterias o si, no sé, algo así son bacteriostáticas o bactericidas, con algún cierto metabolito de alguna planta? ¿Algún metabolito? Bueno. Digo algo casero, pues bueno, normalmente, por ejemplo, hay algo, se me ocurre, no lo sé, no había pensado en este tipo, pero, por ejemplo, ¿sobre qué nos crecen microorganismos? El queso, el pan, que normalmente si ya se echó a perder, bueno, échalo a la basura. ¿Por qué?
porque ya crecimos un hongo, un moho. Si usted conoce o sabe más o menos qué metabolito está trabajando, bueno, primero probarlo sobre en dónde va a crecer. No es tan fácil a veces porque a veces se necesitan requerimientos nutricionales propios para cada microorganismo. Entonces, el probar un metabolito, pues es bastante complicado. Entonces, las compañías farmacéuticas se llevan años y gastan millones de dólares para que un producto pueda conocer la luz del día y llegue hasta en aquel, y muchas veces, aún así, a veces, es retirados cuando están en fase 3. Entonces, particularmente para su pregunta, pues es irlo probando en lo que sabemos que crecen. Y si de esta planta tiene alguna interacción con algo o se sabe más de la biología de la planta, pues sobre eso quizás hacerlas y ver que crezca o que no crezca. Ok, gracias. Muchas gracias, Abril. Pues seguimos con las preguntas. ¿Sí? Bueno, no sé si me permite, Luis, con respecto de la pregunta que te hicieron. ¿Quién hizo la pregunta, Marco? Abril. Bueno, Abril, una manera de probar alguna nueva sustancia, ya sea sintética o elaborada de una planta, es utilizar ciertas bacterias que se llaman ATCC porque son de colección y tú las conoces. No lo puedes hacer tan casero, lo tienes que hacer en un laboratorio que más o menos se dedique a eso. Probar diferentes concentraciones de tu metabolito si lo tienes puro y ver hasta dónde te puede matar o no matar a una bacteria. Pues si no te la mata va a ser bacteriostático el efecto de ese metabolito, no de la bacteria, como preguntaste. Y si te lo mata vas a saber hasta qué concentración. Pero tienes que estar hablando de una sustancia que tú conozcas y que sea pura, porque si fuera a lo mejor, no sé, alguna planta machacada o cosas así, tendría muchas cosas y no sabrías a qué atribuirle la actividad bacteriostática o bactericida contra la bacteria. Nada más. Ok, es que en ocasiones hacemos como práctica del laboratorio un macerado de ajo y eso probamos si puede llegar a tener algún efecto bactericida o bacteriostático. Pero ese macerado lleva muchas cosas. ¿A cuál de todas las cosas que tiene tú le estarías adjudicando la propiedad bacteriostática o bactericida? Es muy importante partir de una sustancia lo más pura que puedas para que tú digas esto es, y no que a lo mejor que sea ajo negro, ajo blanco, ajo de una región o ajo de otra región que tenga diferentes cantidades de a lo mejor de los mismos compuestos o incluso diferentes compuestos. Okay. Y si no lo dudo que tenga propiedades el ajo para matar bichos. En este caso, pero bueno, si ya hacen una práctica de laboratorio, bueno, ya es cero. Primero, se conocen las propiedades antibióticas del ajo, de la cebolla, del apio, de diferentes plantas. Sí. Entonces, primero, si ya tienes un conocimiento previo, bueno, entonces ya no es tan casero. Puedes tener medios de cultivo con diferentes cepas, pero debes de conocer o poner puntos de corte, qué metabolito, sobre qué estás trabajando, hacer diluciones y probar. Pero si tú tienes un extracto, llevas miles de moléculas o de compuestos ahí. ¿Cuáles de esos va a matar? Pues no sé. Es cierto, ya se sabe dentro de la herbolaria, al menos de nuestro país, y no dudo que en otras culturas se sabe que el ajo tiene propiedades antimicrobianas. Entonces, no sería algo novedoso, pero bueno, ya está documentado en la herbolaria, pero ya no es tan casero. Entonces, sí se pueden hacer haciendo diluciones, y si tienes conocimiento de medios de cultivo, pues obviamente, y tienes una batería de bacterias, adelante. De hecho, hace 3 o 4 años investigadores de la Facultad de Medicina de Morelos, también me invitaban a hacer pruebas de metabolismo, de metabolitos de
bugambilia, de flores de bugambilia. No es tan fácil. Como una práctica de clase, quizás sí, pero ya algo para llevar a la clínica no es tan fácil. Gracias. Gracias. Gracias, Cata, Nada. por tu participación. Abril, también gracias. De nada. De nada. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Pues a lo mejor, mira, bueno, si puedo, no hay nadie que Claro, levante. Nada más, es importante respecto a lo que dijo Luis al final de la conclusión, que la resistencia, pues, se ve reflejada, pues, en el éxito de buen tratamiento, salud paciente, costo, etcétera, ¿no? Pero creo que el problema más allá de la resistencia de un solo antibiótico es que normalmente las bacterias pueden presentar más de un mecanismo de resistencia per se, pueden ser resistentes a diferentes grupos de antibióticos, no nada más a uno. Y también clínicamente, el tratamiento contra las infecciones causadas por bacterias multiresistentes es más de un antibiótico. Normalmente cuando está una gente hospitalizada, lo que tratan es de cubrir todas las posibles probabilidades de bacterias infecciosas antes de que tengan un resultado de laboratorio, y los tratamientos no es de un solo antibiótico, son de diferentes combinaciones de antibiótico, que eso pues es bueno o no tan bueno como se quiera ver, pero da mayor probabilidad de éxito de tratamiento y también de generar resistencias por presiones de ese tipo de selección. O sea, si tú estás dándole un tratamiento que a lo mejor la bacteria no es resistente, en el transcurso del tratamiento probablemente la hagas y sea todavía una menos posibilidad de tratamiento. Y pues yo creo que nada más mencionar eso, que las bacterias son tan inteligentes que no nada más van a ser resistentes a un betalactámico, sino a un carbapenémico, a un aminoglucósido también, en esos pequeños plásmidos que él nos mencionó, que pueden pasarse de una bacteria a otra, ¿no? O incluso en su genoma. Así es, Cata, tienes toda la razón. Y fíjate, me hiciste recordar hace algunos años cuando estuve en el Instituto Nacional de Salud Pública, que trabajaba en esos años con antibióticos del tipo de las fluoroquinolonas. Inclusive fueron antibióticos que no llegaron a la vida de Anaquel, a la clínica. ¿Por qué? Porque todavía estaban en fase de investigación. Rambofloxacina, DU-658 y varias fluoroquinolonas más, ¿sí? Trovafloxacina, enoxacina, perfloxacina, varias de ellas. Y las probamos contra cepas de Proteus mirabilis. Y y normalmente estos son antibióticos sintéticos, ¿sí? Y a los cuales, cuando probamos estas bacterias que en su vida nunca habían tenido contacto con estas moléculas, ya tenían resistencia. Y nos preguntamos por qué son resistentes. Bueno, porque normalmente los antibióticos, cuando salen, normalmente vienen de una familia. Esa familia tiene una estructura similar entre ellos, solo hacen modificaciones en algunos de los residuos o de los radicales que le dan una combinatoria, una farmacodinamia distinta y a veces hasta un amplio, el espectro cambia, gram positivos y gram negativos, pero estructuralmente provienen de moléculas similares. Por eso, entonces, normalmente la resistencia no solo puede ser a un antibiótico, sino a diferentes. Y recordemos que bueno, ya en la investigación, aquí fue netamente la charla purista de resistencia, pero muchas veces una mutación no solo nos confiere el fenotipo, sino también la tolerancia a los antibióticos, también están jugando diferentes papeles que incrementan el problema. Entonces es un proceso multifactorial y muchas de las resistencias también se deben a que estructuralmente son relacionados muchos antibióticos y por eso la resistencia
a más de un tipo de antibiótico. Sí, Luis, me refería más bien a diferentes familias de antibióticos, porque de antemano sabemos que si existen diferentes generaciones que tienen un mismo núcleo del antibiótico primario, eventualmente se van a hacer resistentes, aunque sean muy potentes actualmente, pero provienen del mismo ancestro de antibiótico, por así decirlo. Yo me refería a que en un plásmido, por ejemplo, se puede estar conjugando resistencia no tan solo a cefalosporinas de primera, segunda o tercera o cuarta generación, sino también aminoglucósidos, ¿no? O sea que la bacteria es tan capaz de tener esos diferentes mecanismos de resistencia que tú mencionaste para proporcionarse la seguridad de seguir viviendo, aunque le den de tratamiento al paciente un aminoglucósido, una cefalosporina, un carbapenem. Así es, sí. Ok, muchas gracias, Cata. Oye, yo te quería preguntar, me llama la atención de la resistencia, por ejemplo, de E. coli, ¿no? Que ya ahí vi que había una resistencia de 87% a la ampicilina, ¿sí? También el 99% a neumonía, ¿no? Seguramente, obviamente, pues, se diseñan diferentes fármacos, pero también te quería preguntar esto que comentaba Cata, ¿qué tan efectivo o qué tanto nos puede causar un daño o ayudarle más a la bacteria a ser más resistente el uso de diferentes blancos, de diferentes fármacos terapéuticos para un paciente? ¿Le estamos ayudando más al paciente o le estamos ayudando más a la bacteria? Mira, es una buena pregunta y un buen punto de vista, es una buena observación. Bueno, primero, tenemos que tomar con pinzas los valores que tú tienes, los porcentajes. Esos porcentajes fueron tomados de cepas de un hospital o hospitales en particular, pero no vamos a generalizar que esos porcentajes de resistencia están en todas las clínicas, en todos los consultorios y en todas las personas. Esos valores provienen de estudios determinados dentro de un tiempo específico en un lugar específico y encontraron esos porcentajes. No vamos a generalizar que esa es una ley, un porcentaje fijo, permanente, no. Eso es lo que encontraron para esos hospitales en ese periodo de tiempo, que adquirieron mecanismos de resistencia, como platicaba en la charla, que son los pandrogoresistentes, los extremodrogoresistentes, que desde la misma charla, o sea, son resistentes a más de un antibiótico. Lo hablamos, lo discutimos, y dentro de los mapas que mostraba en los esquemas, cuando les decía que los cassettes tienen diferentes melodías, así los plásmidos tienen diferentes rearreglos y casi nunca llevan un solo gen de resistencia. Van adosados con más, lo veíamos en los esquemas. Por otro lado, hay cambios en la fisiología de los patógenos. Cuando te estás hablando, por ejemplo, es que aquí había que hacer primero un estudio. Normalmente mucho de lo que ocurre en la clínica es vamos a dar y a ver qué pega. No, más bien es hacer el aislamiento, ¿sí? Tomarlo, ponerle un nombre, es fulano, identificar pruebas de susceptibilidad y en base a esas pruebas de susceptibilidad, el activiograma, pues, ver cuál sería la mejor terapia para dejar el empirismo de lado. Aunque estoy seguro y estoy de acuerdo, te llega un paciente de 2.5 años que se chupó el trapeador y le envió una infección y se está muriendo. Y tiene una infección diarreica, un proceso diarreico bastante grave, vómito. Los he visto. ¿Qué va a hacer el médico? No va a estar esperando, obviamente, a tener el resultado del laboratorio. Sería lo ideal, pero la realidad nos lleva a probar las terapias. Y para esto hay guías de uso terapéutico de los antibióticos, ¿sí? Eso es cuando se puede, pero lo mejor sería primero saber qué patógeno es y a qué es resistente. Y en base a eso,
ya dar la mejor terapia posible, ¿sí? Ahora, el uso de diferentes combinatorias. En el caso de los androgoresistentes, me dirías, pues es que ya no hay nada, algo tengo que hacer. Si pudiéramos tener la MI, que es la concentración mínima inhibitoria, podríamos quizás una concentración más elevada de un fármaco, efectivamente, pues quizás eleva la dosis, y con eso quizás podríamos matar el patógeno. Pero bueno, el uso de combinatorias, de hecho, es una de las estrategias que se sugiere como probable terapia para pacientes que tienen este problema. Que no hay grandes opciones, pues ni modo. Lo peor que va a pasar es que se muera. Y eso es lo que va a ocurrir. Pues mejor usa y dale lo que tengas. No es lo más adecuado, pero muchas veces es lo que tienes. ¿Y a quién confiere mayores beneficios, si al paciente o al patógeno? Pues obviamente al patógeno todo fármaco trae una secuela, un efecto secundario. Te puede dar desde una inflamación del esófago, una gastritis, puedes tener inclusive un proceso alérgico, ¿sí? O sea, cualquier molécula patógena nos puede dar este problema, ¿sí? Entonces, ¿puedo hacer? ¿a quién le está beneficiando? Pues realmente yo creo que a ambos y a la vez a ninguno. Es algo ambiguo. El costo-beneficio, cuando no tienes más opciones, pues usa lo que esté a tu alcance. Desgraciadamente esa es la cruda realidad que se encuentra y nos encontramos en los hospitales. Pero bueno, depende el caso, y me hiciste recordar hace tiempo también una plática y me comentaban, oye, pero pues es que no voy a dar vancomicina, no voy a dar carbapenémicos. Pues, otro me decía, es que sí, es lo que voy a dar. Pues sí, depende también de la enfermedad, de las características del paciente. Si tiene una insuficiencia renal, si tiene un compromiso, tiene que haber una valoración de parte del médico, que esa es la cultura también que falta. No solo prescribir por prescribir, sino aquí tiene que entrar en juego el conocimiento del médico y detallar el cuadro de síntomas para hacer la asociación y la selección de la mejor terapia posible. Entonces, no solo es por la parte de la resistencia, no solo de la bacteria, no solo es la parte del enfermo, es ambas cosas las que hay que tomar en cuenta y que el médico debe de conocer para dar la mejor prescripción. ¿Puedo hacer una participación? Sí, gracias. Mira, con respecto a tu pregunta, normalmente, bueno, yo estuve trabajando como 10 años en un hospital. Lo que hacían normalmente era muestrar al paciente antes de dar un tratamiento empírico. Porque una vez dando el tratamiento, aunque la bacteria no sea susceptible, puede estar inhibida y no recuperarla in vitro. Daban un tratamiento empírico y si tú aislabas algo, ya cambiaban el tratamiento al indicado. Si aún así no funcionaba, había otras pruebas que eran, pues, a lo mejor no comunes en todos los laboratorios, pero que les daban luz porque era, pues, el hospital infantil y eran pacientes muy pequeñitos, ¿no? Entonces, pues, eran líquidos cefalorraquídeos, pleurales, cosas de importancia que estaban comprometiendo, pues, la vida del paciente. Entonces, hay una prueba que se llama tablero de ajedrez y en esa prueba se hacen combinaciones de antibióticos y pueden dar un tratamiento más adecuado de acuerdo a esa combinación de antibióticos. Y hay otra prueba para ver la actividad serológica y toman una muestra de sangre justamente cuando está la concentración más baja de la dosis del antibiótico y una cuando está el pico más alto según la cinética del antibiótico. Y le ponen o le inoculan la bacteria que le aislaron al paciente, porque una cosa es una caja en un medio de cultivo in vitro, la bacteria contra el antibiótico nada más, y otra dentro del organismo, en el suero tenemos anticuerpos, complemento, etc. Esas eran algunas de las pruebas especiales que se podían hacer y brindar
al médico como un resultado que le diera un poco de luz para ver cuál era el tratamiento idóneo para el paciente. Y por otra parte, puede darte una sensibilidad en esa prueba que tú estés haciendo, que tu bacteria, llámese Klebsiella pneumoniae, staph, lo que sea, fuera sensible al tratamiento que le estás dando y que el paciente simplemente no evolucionara bien y hasta incluso llegara a fallecer por esa presión que están dando de un antibiótico que están dando y que está generando que la bacteria se vuelva resistente a él. Y eso también implica hacer algunas otras pruebas especiales, como son la determinación de esas beta-lactamasas que platicaba Luis, y que si ya te está dando ese tip que puede hacerse resistente por presión, pues cambiar el antibiótico. Creo que son muy importante el hecho del conocimiento y de los resultados de las pruebas que se puedan hacer en un laboratorio para un tratamiento más adecuado y evitar justamente esa resistencia del bicho y no darle esa facilidad que fue en base a la pregunta que tú hiciste, el tratamiento es bueno o es malo para que sane el paciente o para que la bacteria se haga resistente. Yo creo que es tener como que un conocimiento de qué poder ofrecer, que hacerlo bien, de una manera pues obviamente con todos sus controles de calidad adecuados y obviamente que pues por encima de todo eso el criterio clínico es el que va a determinar qué tratamiento se dará al paciente, por lo que menciona Luis, no es lo mismo un paciente neonato, un niño, un adolescente, un adulto, una persona con HIV, una persona con quemaduras, y depende también el tipo de infección. No es lo mismo tratar una infección de vías urinarias con un tratamiento que a lo mejor no es el idóneo y con uno a lo mejor mucho más simple puedes erradicar una infección de una manera más fácil. O tener en cuenta también, porque a veces muchos médicos, perdón si hay por ahí alguno, no tienen mucha diferencia entre lo que es un gram positivo y un gram negativo y quieren dar tratamientos erróneos que no le va a hacer nada bien al paciente aunque le den kilos de un antibiótico si no es el indicado, ¿no? Pues creo que son muchas cosas las que pueden conllevar al éxito de un paciente, pero sobre todo creo que es muy importante el criterio clínico, con todo lo que se les pueda dar de resultados que puedan apoyar ese criterio, ¿no? Claro, claro, claro. Uh-huh. No, pues sí, pues muy conscientes de esto. Yo creo que pues deberíamos de retomar esto, de crear la conciencia. Algo que me llama la atención mucho también, José Luis, es las infecciones en vías urinarias, ¿no? ¿Son más los niños o las niñas? ¿Sabes eso? Si son más niños o niñas, mujeres u hombres en infecciones vías urinarias. La respuesta es no lo sé. No lo sé, no sé si en niños o en niñas pueda ser. Esta transparencia que pasé fue datos totales globales. No se necesitaría investigarlo, por ahí algunas tablas o si hayan, y la verdad es no lo sé. Y pensaríamos por ahí que es una cuestión de higiene, ¿no? Por la cual probablemente se estén infectando o estén adquiriendo estas infecciones. Y bueno, pues ahora que está de moda el COVID, pues también es una cuestión de higiene, ¿no? Mira, en este caso, como tú dices, cuestiones de higiene, bueno, anatómicamente, obviamente, entre el hombre y la mujer, bueno, tenemos diferencias anatómicas y normalmente infecciones de este tipo, normalmente en mujeres, quizás no en niñas, pero ya en edad de mujeres en edad reproductiva, la gran mayoría de infecciones no son por bacterias, sino son por hongos, ¿sí? Entonces sí tendríamos que ver más bien en qué edades y a veces también la vida de cada paciente, ¿sí? Obviamente tendemos a hacer una agrupación, pues el grueso, los porcentajes, pero en este caso, pues no todas las infecciones, Marco, están causadas por bacterias, sino también por otros. Y en este caso, vías urinarias en mujeres, y principalmente en edad reproductiva,
están causadas por hongos. Entonces, sí, eso es algo que considerar. Ok, sí, muchas gracias. Me refería a la higiene, hablaba del COVID. Bueno, pues a veces también retomando un poco todo lo que hemos visto en la caravana de la ciencia, nos comentó por ahí en la plática de carcinogénesis, la doctora Ana Alfaro, pues hablaba de qué tan frecuente, por ejemplo, una estudiante incluso de medicina se realizaba un Papá Nicolau al año, y decía, bueno, si yo les pregunto a mis alumnas, no, la verdad es que no lo hacen. Ahora, pues hablando otra vez de la higiene y regresando a estas enfermedades como la peste, como cosas que se han traído de otros países, hablabas también de las bacterias que van de un lugar a otro también, ¿no? Y hablaba también en algún momento Armando Pérez, igual en la caravana, pues de la gripe española, ¿no? Que era quédese en casa, ¿no? A eso era lo que me refería. Pero bueno, tengo otra pregunta aquí de Guadalupe. Yo no sé si ella quiere hablar. Y si no, pues leemos. Dice, ¿qué criterios deben cumplir las especies que se mencionan en las bacterias escape para ser considerada como parte de ese grupo? ¿Tienen que tener alguna característica específica de resistencia o las bacterias sensibles también son escape? No sé si está bien dicha la palabra escape o escape, no sé. No sé. Ok. Sí, tiene razón. No todas las bacterias del grupo escape, en español obviamente está bien dicho, no todas las bacterias, por ejemplo, las Klebsiella pneumoniae que tienen, no todas tienen los genes de resistencia. Y si no tienen los genes de resistencia o los mecanismos, tampoco van a tener el perfil de resistencia. Sí, sino deben de tener resistencias a ciertos antibióticos. Por ejemplo, lo veíamos aquí, en el cuadro de la OMS, Acinetobacter pseudomonas, que pertenecen al grupo ESCAPE, tienen que ser carbapenem resistentes. ¿Sí? Por ejemplo, para Enterococcus faecium, aquí lo vamos a ver, vancomicina resistente. ¿Sí hay criterios? Claro que sí. Nosotros normalmente vamos a poder obtener, quizás tengamos en nuestro cuerpo ahorita alguna de estos patógenos, o quizás más de uno, pero no por eso tenemos un problema infeccioso, y mucho menos porque no van a tener este mecanismo de resistencia. Les hablo, por ejemplo, en el caso de Klebsiella pneumoniae. Les mostraba por aquí un trabajo que hicimos en el laboratorio, donde veíamos que la resistencia en México, hasta donde yo recuerdo haber revisado, NDM1 solo habían 2 trabajos reportados de KPC, nada más 2. Uno del doctor Jesús Silva en Klebsiella varicola y uno con la doctora Alejandra Aquino del Instituto Nacional de Pediatría, donde sí se encontraba en Enterobacter cloacae, pero no se ha encontrado en Klebsiella pneumoniae en México, ¿sí? KPCs, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tengamos el patógeno no quiere decir que tenga la resistencia. Entonces, primero habría que ser un perfil de resistencia, de susceptibilidad. Si muestra resistencia a estos fármacos, quizás ya convenga o valga la pena hacer un análisis molecular para ver qué genes de resistencia tiene y si caigan dentro de este tipo de resistencias. Porque no el hecho de tenerlo quiere decir que sea resistente. Y muchas veces el hecho de que lo tengamos no quiere decir que vamos a desarrollar la infección, ¿sí? Porque también depende del inmunocompromiso de cada paciente. Entonces, en un paciente que es inmunodeficiente, es más susceptible de que pueda desarrollar el proceso infeccioso
y no solo por una cepa KPC o NDM1, sino por una cepa porque su sistema inmunológico está deprimido y lo cual le permite a patógenos oportunistas saltar al escenario y causar un cuadro infeccioso severo. Sí. Vamos a ver qué dice Guadalupe. Por ahí tienes también el chat. No puedo ver el chat Marco. Es que me lo mandó en privado. Con razón. No lo puedo ver. Sí, bueno, ojalá y haya quedado resuelta la duda de, sí, ojalá, sí. De Guadalupe. Pues tenemos aquí en Facebook Live, teníamos aquí a Azucena, a Lolita Jarillo, Alondra Cervantes también anda por acá, Camila CJ también, Mariana Sayas, Angélica Neri, Elizabeth CN. Pues no sé si alguien tenga alguna otra duda, si no, pues damos por terminada la sesión. Pues muchas gracias, José Luis, muy interesante, muy importante lo que nos acabas de presentar, lo que nos acabas de decir, y pues tu parte del trabajo que haces en el laboratorio de infectología, ¿no? De la unidad de investigación en medicina experimental en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues muchas gracias, José Luis. No sé si quieras agregar algo más. Es padre saber que pues la resistencia a las bacterias pues es una cuestión evolutiva también, ¿no? Eso quiere decir que también ellas siguen evolucionando, así como nosotros, así como todo aquello que tiene vida, ¿no? No sé si quieras agregar algo más. Sí, sí, Marco, primero gracias por la invitación. Y sí, mira, desafortunadamente por el tiempo obviamente pequeño y el mundo tan grande de lo que es la resistencia, no pude abordar más temas, por ejemplo, terapias que se está haciendo en el mundo, se están usando virus, están haciendo nuevos fármacos, combinatorias. Bueno, por ejemplo, también ahorita está la transferencia de trasplante de materia fecal, también, o qué se puede hacer en las instituciones hospitalarias, como es el lavado de manos, que todo mundo en todos lados nos está sugiriendo, no solo para la resistencia bacteriana, sino ahorita, por ejemplo, para las pandemias con SARS-CoV-2. O sea, hay un mundo todavía que podríamos llevarnos aquí varios días, inclusive son cursos completos, para entender no solamente al patógeno, sino al huésped, las relaciones que hay ahí, las relaciones inmunológicas, qué debe de hacer el epidemiólogo. No solo se le debe de dejar al médico, no solo al laboratorio, no solo a la investigación, es un conjunto de personas, de equipos de trabajo que se deben de unir, y en lo que está tratando de hacer la OMS, el PUCRAN, la UNAM, pues también está conjuntando diferentes centros de investigación, la información que se está generando, hacer una base de datos con acceso a toda la gente, pues también sería bueno nutrir. Entonces, es un mundo muy grande en el cual ahorita, bueno, pues nada más un esbozo que pude compartir. La verdad tengo ahí como 3 veces más las diapositivas que aquí presenté, porque bueno, el tiempo es corto, pero sí falta mucho por hablar, y realmente el cuidado, el lavado de manos, la higiene personal, el estado de salud propio, pues bueno, en resumen, es mejor una medicina preventiva que correctiva. Mantenernos sanos física y mentalmente, como es la definición, pues realmente nos va a hacer hacer mejor frente a cualquier proceso infeccioso de cualquier tipo. Esa sería mi conclusión, y muchas gracias a todos. No, pues muchas gracias otra vez a ti, y pues aquí está el espacio, ¿no? Cuando quieras otra vez venir a platicarnos, a presentarnos, a ampliar más el tema, pues de eso trata, ¿no? Esto de difundir o de mostrar lo que se hace en el laboratorio, por qué se hace y para qué se hace, ¿no?
Sí, te agradeceríamos que en otra ocasión también nos presentaras, por ejemplo, lo de las terapias, ¿no? Lo que acabas de mencionar, qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Interviniendo tecnología, la misma evolución la misma evolución de las bacterias, ¿no? No sé si entran al organismo, generan algún tipo de resistencia y se van y atacan otro organismo y ya traen esa resistencia que adquirieron con nosotros, en fin, muchas cosas ahí que pues sí estaría padre y pues este es tu espacio y bienvenido, agendamos otra reunión, ¿no? Ok, Marco, bien, pues lo platicamos, claro que sí. Sale y vale, pues si quieren Gracias. encender sus cámaras y nos tomamos una foto grupal, mira, aquí está Lolita, Angélica, Cata, Abril, Valeria. Bueno, vamos a sonreír. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. 1, 2, 3. Sale y vale, y hacemos un screenshot y ya se los mando por mensaje. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente. La próxima semana te invitamos, José Luis, los invitamos a todos. Nos van a hablar de física, el pavo real de la física, nos van a hablar de óptica. Entonces, pues un tema a lo mejor un poco no muy conocido para nosotros, pero igual de interesante, ¿no? Vamos a escuchar a Carlos Montejo. También es padre comentarles que ya se empieza a unir gente de la UAP también, ya de otros estados ya van a empezar a participar con nosotros, lo que quiere decir que pues estamos creciendo y pues con paciencia yo creo que vamos a lograr muchas cosas. Así es que pues muchas gracias a ustedes también por difundir, por su tiempo y pues nos vemos la próxima semana, José Luis. Muchas gracias a todos. Ok, gracias, Marco. Muchas Un saludo gracias. a todos, todas. Luego. Bye. Gracias. Un abrazo. Y nos despedimos en Facebook Live también. Yes. Bye. Bye.